Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y me da mucha alegría y un gran gusto poderles ver a cada uno de ustedes aquí en el auditorio el día de hoy. Un gran gusto también saludar a todos aquellos que se encuentran del otro lado de la pantalla y que son parte de Costa Road en línea, donde quiera que ustedes estén. Que este mensaje también sea de mucha bendición para sus vidas. Hace muchos años escuché una canción que no sé cuántos de ustedes la conozcan. Por su melodía es muy particular y es un tanto religiosa, pero vamos a ver si la conocen. La melodía va más o menos así. ¿Alguien la reconoce? ¿Cómo se llama? Vía Dolorosa, la Vía Dolorosa. La palabra Vía Dolorosa no es en español, aunque uno pensara que es en español. La palabra viene del latín, en donde vía significa camino. La palabra dolorosa significa dolor, sufrimiento. Así que la Vía Dolorosa, esta canción tiene como objetivo a través de sus letras, de proyectar el dolor y el sufrimiento que Jesucristo atravesó en su camino hacia la cruz. Interesantemente, creo yo que muchos de nosotros hemos caminado, si no es que caminaremos. Denle un fuerte aplauso por acá a Ramón. Gracias, Ramón. Muchos de nosotros hemos caminado o caminaremos por nuestra propia vía dolorosa. ¿Cuántos han estado ahí? Es decir, hemos caminado, hemos pasado por un camino de dolor, un camino de sufrimiento. Pero esto no es algo que solamente a nosotros nos ha pasado o nos pasará, sino como la canción lo indica, esto es algo a través de lo cual Jesucristo ya pasó. Por eso es que hoy vamos a hablar sobre nuestra vía dolorosa y la cruz, dentro de esta serie de sermones titulada Camino a la Cruz. Así que si estamos listos para continuar con esta serie y para este mensaje, alguien diga fuertemente amén. Amén. Vámonos a Mateo capítulo 27. Para aquellos que están tomando nota, versículo del 27 al 32. Mateo 27, versículo del 27 al 32. No sé cuántos de los que están aquí, de los que nos están viendo o que ustedes conozcan, realmente están en este momento atravesando por un dolor o por un sufrimiento. Pero si ese eres tú, este mensaje va a ser para ti. Así que espero que Dios ministre tu corazón a través de estos próximos minutos. Mateo 27, versículo del 27 al 32. Dice la escritura de la siguiente manera: algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña junto a la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban: ¡viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevarle la cruz de Jesús. Costa Road, esta es la palabra bendita de Dios para el pueblo de hoy. La historia entonces habla sobre el camino de Jesús hacia la cruz, a través del cual él llevó su propia cruz. Aunque este mensaje quizás sonaría mejor unos 3 días antes o quizás un domingo antes del domingo de resurrección, vamos a quizás a jugar un poquito con la línea de tiempo, porque creímos que era mejor hablarlo en este punto de
de la serie, aunque la próxima semana vamos a regresar a una historia antes de la crucifixión. Pero imagine esto por algún momento. Ya Jesús había sido golpeado, como lo leyeron. Ya su espalda estaba rajada, abierta por tantos azotes. Sobre su cabeza habían puesto una corona de espinos. Y antes de dar el primer paso camino a la cruz, entonces lo ponen a llevar una cruz, no pequeña. Pero historiadores dicen que esa cruz pesaba entre 75 libras y 125 libras. Por aquí, ¿cuántos de ustedes hacen ejercicio con pesas? Déjenme ver por aquí. Ok, ¿cuántos de ustedes cargan sin ningún problema 75 libras? Ok, 125 libras. Okay. Al ratito voy a llevarte que cargues una cruz así de como de unos 5 metros, Daniel. A ver si es cierto. Mire, yo las 15 libras de mano derecha ya me estoy deshaciendo. Soy muy malo para cargar. Pero la cruz que Jesús llevó se cree que estaba más o menos entre 75 y 125 libras. Esto es como entre 34 a 57 kilos. Y arranca entonces Jesús con todas estas condiciones y cargando la cruz, entonces su camino, un camino en Jerusalén que lo llevó de Jerusalén hasta donde fue el Gólgota, donde sería crucificado. Historiadores dicen que esa distancia va de entre 600 a 700 metros, eso es aproximadamente media milla. Durante todo su recorrido había gente alrededor, había unos gritando, había otros burlándose, mientras que había otro grupo llorando. Todo esto en dirección al Gólgota. Llegó un momento en que ya su cuerpo no pudo más y se desplomó. Los soldados romanos ven que dentro de la multitud había un hombre de Cirene y le hablan: hey, ven para acá, ayúdale a Jesús, cárgale la cruz y ayúdale. Y entonces Simón de Cirene aparece ahí y carga esa cruz hasta que eventualmente Jesús llegó al Gólgota, donde fue crucificado. Ese camino, históricamente, la tradición religiosa a través de los siglos le ha llamado la vía dolorosa en latín. El camino de dolor y de sufrimiento que atravesó Jesucristo. Pero todo esto no fue en vano. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 nos revela parte del propósito de la crucifixión de Jesús. ¿Por qué no lo leemos juntos? Va a aparecer en su pantalla. Vamos a leer Romanos capítulo 5, vamos a leer versículo 8 y lo vamos a brincar al versículo 9. Leámoslo todos al unísono. Dice la escritura de la siguiente manera: pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Es decir, el sufrimiento de Jesucristo no fue inútil. Aunque fue injusto, cruel y doloroso, Dios obró transformando el sufrimiento y el dolor de Jesucristo en salvación. Es decir, que la crucifixión, a través del dolor que el Señor atravesó, trajo salvación al mundo entero. Tanto así que lo que ocurrió en el monte Calvario, en el Gólgota, bajo esa cruz, casi más de 2 siglos atrás, ha venido a traer salvación a mucha gente. Tuvo un propósito, por más doloroso y sufrido que fue el camino. De tal manera que pasaron los siglos
y apareció un cántico que se ha convertido en un himno, en un lema de la cruz, por lo que dice la letra y por su melodía. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¿Podemos cantar una vez más? Pónganse sobre sus pies, verso 1, listo. Ahí va. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Ahí está la vía dolorosa en el cántico, ¿no? Y yo amo esa cruz. ¿Cuántos aman esa preciosa cruz? No murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Vamos, cantémoslo fuerte. Oh, yo siempre. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos y gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Alguien puede alabar esa preciosa cruz de Jesús. Puede tomar su lugar. Jesús entonces fue por esa vía dolorosa, experimentando dolor, sufrimiento. Y hace años, en el 2015, les he platicado a ustedes que mi esposa y yo tuvimos la gran bendición de estar en Israel. Y tuvimos la gran y preciosa experiencia de tomar el tour de la vía dolorosa. Y fue tan bello poder imaginar las calles de Jerusalén, en donde ese fue uno de los pasillos por donde Jesús atravesó. Visualiza ese pasillo con gente alrededor, pegado a las paredes, y Jesús caminando. Las calles de Jerusalén son muy estrechas, entonces casi puedo imaginarme a Jesús entre tanta multitud, cargando la cruz, cansado. El tipo de piso es un piso como rocoso. Y por más que mi esposa y yo pudiéramos imaginarnos el dolor y el sufrimiento que Jesucristo atravesó, nuestra imaginación, ¿saben qué? Se quedó corta. Porque al final solamente Jesucristo sabía y entendía el dolor y el sufrimiento que estaba llevando en su propia vía dolorosa. ¿Sabe? Porque cuando se trata de dolor, de sufrimiento, solamente la persona que lo está viviendo, que lo está experimentando, sabe lo que se siente y sabe de lo que se trata, ¿no? Nadie más lo entiende.
Nadie más puede sentir lo que uno siente cuando cada paso que damos es con dolor, cada paso que damos duele, cada paso que damos es difícil. Y desafortunadamente nadie va a entender tu dolor, tu sufrimiento, que solamente tú. Por eso una de las cosas que les hemos enseñado al equipo de oración y de cuidado congregacional es no cuestionar el dolor de la otra persona. Ni siquiera decirle yo sé por lo que estás pasando. No, tú no sabes lo que estás pasando, lo que estoy pasando. No, tú no sabes. Porque solamente la persona que está sufriendo y está atravesando por el dolor sabe lo que se siente. Sabe lo que se siente. Y eso es algo que vimos a través de la historia de la vía dolorosa, ¿no? A través de nuestra propia experiencia caminando las calles de Jerusalén. Casi un año atrás, uno de nuestros congregantes me regaló este libro, Lunes con mi viejo pastor. Y yo soy muy apasionado de lo que son los libros de liderazgo, de libros más como de desarrollo personal, de teología y cosas por el estilo. Cuando leí un poco sobre de lo que se trataba este libro, no me emocioné tanto, sinceramente. No sé si por aquí está el congregante, pero bueno, no me emocioné tanto, pero lo agarré porque fue un obsequio. Porque a mí no me gusta tanto leer lo que son historias y novelas y cosas por el estilo. Me gusta más leer cosas que voy a hacer algo al respecto, ¿no? Entonces se me hizo como que era un libro nada más de historias. Y miren nada más la portada. Entonces lo tomé, dije bueno, por si me pregunta el próximo mes, pastor, ¿qué le parece el libro? Pues al menos le digo, ahí lo estoy leyendo. ahí la llevo. Y interesantemente, en el primer capítulo me impactó tanto el primer capítulo. Creo que es el primero, uno de los primeros. Si es el primero. El libro trata sobre este pastor joven, alrededor de sus 40 años, que está atravesando por su propia vía dolorosa. Está apático, desanimado, triste. Está al punto del colapso ministerial, en el que ya quiere dejar quizás el ministerio, ya no puede más, ha sido atacado, etcétera, etcétera, y no sabe qué hacer. Y resulta que se recuerda de su viejo pastor, de ese pastor que él tuvo cuando era joven, y recuerda dónde vive. Así que va a su casa, lo busca, y se llama Lunes con mi viejo pastor porque cada lunes este joven pastor iba y visitaba a su viejo pastor. Así que llega ese lunes y toca la puerta. Le abren la puerta y el joven pastor entra. Y al entrar se da cuenta que llega a una habitación donde está llena de cruces. El pastor sale, el viejo pastor sale y empiezan a conversar del sufrimiento, del dolor, del todo lo que ha estado atravesando este joven pastor. A lo que el viejo pastor le dice, ¿ya la miraste? Ya miré ¿qué? Ya miraste la cruz. Y entonces el viejo pastor entra a darle una cátedra de sufrimiento. Empieza a explicarle que lo que él hace es mirar a la cruz y estar cerca a la cruz. A tal grado que a través de la historia de este capítulo dice, deja que la cruz esté tan presente en ti que llegue a ser tu camino y tu reposo. Pasaron los meses y tengo que decir que hace como 12 años alguien me regaló una cruz de madera artística. Esta cruz, cuando me la regaló, no sabía dónde ponerla, y en mi casa en la oficina de mi casa tengo una mesa de oración. Y en esta mesa de oración no la pueden ver quizás tan claramente, pero la pueden ver ahí arriba. Es de madera. Y esta persona que me la regaló, Harry Foot,
obtuvo varios premios porque hacía artesanía con la madera, figuras con la madera. Algo poderoso que hay detrás de esa cruz, o dentro de esa cruz, que no pueden ver sino casi la mitad de ella, es que desde la parte de abajo Harry manualmente empezó a ir creando la vía dolorosa. Entonces, tú puedes ver la vía dolorosa, Jesús siendo golpeado, Jesús con la corona de espinas, Jesús llevando la cruz, Jesús cayéndose, Simón de Sirene ayudándole, Jesús crucificado. Y en la parte de arriba Jesús ascendiendo, resucitado. Cuando yo la tenía por varios años, esa cruz ahí arriba de esa mesa de oración que tengo, en donde con ese cojín me hinco, y ahí es donde tengo mi tiempo devocional con Dios. Interesantemente, nunca le prestaba atención a la cruz más allá de ser una pieza decorativa. El año pasado, cuando yo terminé de leer este capítulo, literalmente no lo terminé de leer porque yo lo estaba leyendo hincado, y ese libro que está ahí es la Biblia. Yo tenía el libro Lunes con mi viejo pastor y estaba hincado leyéndolo. Conforme yo iba leyendo ese capítulo y veo la frase mira la cruz, yo levanto mi cabeza y veo la cruz. Y no solamente veo la silueta de la cruz, pero empiezo a prestar atención a la vía dolorosa que está dentro de la cruz. Y entonces, a partir de ese día, sinceramente les digo, a partir de ese día hasta la fecha, durante esta semana estamos mudándonos, entonces no tengo ese espacio actualmente, pero hasta antes de mudarnos de casa estaba ahí la cruz, en donde cuando yo me siento triste, desalentado, desanimado, como cualquiera de ustedes, herido a veces, lo que hago es mirar a la cruz, en donde encuentro reposo, en donde encuentro que ya alguien pasó por su vía dolorosa y tuvo victoria. Y si ese alguien que pasó por su vía dolorosa tuvo victoria, Costa Road, no solamente yo, pero aún tú, no importa el sufrimiento que estés pasando, el dolor que estés pasando, aún en medio del dolor, en medio del sufrimiento, créeme, Dios puede obrar y traer la victoria a favor tuya. Amén. No te quedes a mitad de camino. No te quedes a mitad de camino cuando sientas que la fuerza ya no te da para más. Levántate, continúa el camino, porque la historia de la vía dolorosa tiene un final feliz, y ese final es en victoria. Por más duro, por más doloroso, por más difícil que sea, no te quedes caído. Levántate y continúa avanzando. Amén. Entonces, pastor, ¿qué hago cuando yo me encuentre en mi propia vía dolorosa? Quiero compartir brevemente 3 puntos, 3 consejos súper prácticos que los he vivido personalmente y que me costó realmente comprender esto. Así que quiero compartirlos contigo en esta hora. Son 3 consejos. Si por algún motivo tú en este momento estás atravesando tu propia vía dolorosa, o conoces a alguien que está atravesando su vía dolorosa, considera estos 3 consejos. ¿Estamos listos para escucharlos? Número 1, cuando pasemos por nuestra propia vía dolorosa, lee conmigo: no niegues el sufrimiento. No niegues el sufrimiento. Cuando estemos atravesando por nuestro propio dolor, no niegues el sufrimiento. A veces creemos que ser fuertes significa no sentir dolor o no expresar nuestro sufrimiento. Hello. Tradicionalmente, mis queridos hombres de Costa Rica en español y de los que nos están viendo, ¿cómo nos cuesta trabajo esto, no? No digo que todos los hombres, porque hay hombres que apenas le dices, ¿qué te está pasando? ¡Ay, estoy pasando por esta situación, pastor! Y hay otros hombres que yo sé, mire, déjenme les cuento, yo sé, Facebook ya me dijo el sufrimiento que estás pasando. La suegra ya me dijo el sufrimiento que está pasando, tu suegra.
Tu esposa ya me ha dicho el sufrimiento que estás pasando. Yo lo veo y todavía te pregunto, ¿y cómo estás? Bien. Bien. A veces pensamos que ser fuertes significa no sentir dolor o no expresar el sufrimiento que estamos viviendo. Pero déjame te digo algo, nuestro mayor ejemplo es Jesucristo, ¿no es cierto? Él es nuestro mayor ejemplo. Y si Jesucristo expresó su dolor y su sufrimiento, yo creo que tú y yo lo podemos hacer. Yo creo que no está mal que tú y yo lo expresemos. Jesús, antes de ser crucificado en el Getsemaní, oró. Dice que sudó y su sudor era como gotas de sangre. Estaba afligido y le dijo al Padre, si puedes, que esta copa de sufrimiento no pase. No quiero más sufrir. Cuando estuvo crucificado Jesús, desde la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Frente a él estaban los discípulos y toda la multitud. Entonces, cuando estemos atravesando por un dolor o por un sufrimiento, está bien expresarlo, está bien hablarlo. Solamente hay que saber a quién. Y creo que ahí está el error, porque ¿cuántos de nosotros desafortunadamente nos hemos abierto y le hemos expresado nuestro dolor o sufrimiento a alguien, pero fue la persona incorrecta? Y a veces el consejo fue incorrecto o lo que hizo con esa información fue incorrecta y salimos más dañados de lo que estábamos. Entonces hay que tener cuidado. Número 1, vaya a Dios en oración y dígale, Señor, me duele. Señor, estoy sufriendo de una manera indescriptible. El hecho de que podamos comunicar lo que estamos sintiendo a Dios, Dios empieza, ahorita voy a decir lo que pasa con eso, pero está bien comunicárselo al Señor. Nuestras oraciones no nada más deben de ser gracias Señor por la vida, gracias Señor por los alimentos, gracias Señor por la salud que me das. Nuestras oraciones no deben de ser solamente Señor, te pido por X, por Y y por Z. Nuestras oraciones también pueden decir Señor, me siento así. Y si ustedes necesitan hablar con alguien, entonces hablen con la persona correcta sobre lo que les esté pasando. Hasta el día de hoy, cada año, ya por no sé cuántos años, ya quizás 3 años, 4 años posiblemente, yo agendo 8 sesiones, óigame bien, 8 sesiones, el pastor de Costa Road en español, 8 sesiones al año con mi terapista, con mi psicóloga, con mi consejera. ¿Por qué? Porque parte de lo que quiero hacer es desarrollar el hábito de simplemente expresar lo que hay aquí adentro. Cuando esté pasando por momentos fuertes, no tengo entonces problema en poderlo expresar, porque ya tengo el hábito. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando estemos pasando por nuestra propia vía dolorosa, número 1 dijimos, no niegues el sufrimiento. Número 2, cuando estemos atravesando por nuestra propia vía dolorosa, di conmigo, mira la cruz. Cuando esa vía dolorosa signifique no sé qué, enfermedad, injusticia, traición, una relación rota o algo que te esté pasando en este momento, cuando estés pasando por tu propia vía dolorosa, deja de ver el problema, deja de ver el sufrimiento, deja de ver lo que te está causando dolor y mira la cruz. Y cuando mires la cruz te vas a dar cuenta que ya el Salvador pasó por el sufrimiento, por el dolor que tú apenas estás pasando, y te entiende y sabe por lo que estás pasando, y ahí hay tranquilidad y reposo en el alma de uno. Cada vez que yo miraba esa cruz y veía en esa madera que me dio esta persona la vía dolorosa de Jesús, empezaba a ocurrir algo en mi mente, y es esto: mi sufrimiento y mi dolor no se compara con lo que Él sufrió. Y podía encontrar que mi Salvador me entiende lo que estoy pasando, porque Él ya sufrió, porque Él ya lo vivió. Yo sé que es un cambio de paradigma, porque muchas veces lo que nos ocurre
es que cuando estamos pasando por un momento de sufrimiento y dolor, nos enganchamos tanto en lo que estamos viviendo, en la traición que nos hicieron, en la acción a lo que fuimos sometidos. Nos enfocamos tanto, nos enfrascamos tanto en esa victimización, que a veces olvidamos que en la cruz hay esperanza, que en la cruz hay reposo. Y aunque yo no entiendo realmente el sufrimiento o el dolor que estés pasando, lo que sí te puedo decir es que cuando yo lo he vivido, he empezado a desarrollar el hábito de poder mirar la cruz. Paréntesis, solo no caiga en una superstición, ¿okay? De que el objeto tiene poder. El objeto no tiene poder, ¿okay? Es un pedazo de metal en este caso, o un pedazo de madera. Pero desde la historia bíblica nosotros podemos descubrir que hay liturgias o rituales que sirven para fortalecer nuestra fe, ¿okay? Entonces, cada vez que ustedes miren la cruz, no la miren como algo mágico, es simplemente como algo que les recuerde que el Salvador también sufrió y se dolió, y que entiende el dolor y el sufrimiento por el que nosotros pasamos. ¿Estamos aquí? Número 3, cuando entonces vayamos por nuestra propia vía dolorosa, no niegues el dolor. Número 2, mira la cruz. Y número 3, recuerda que Dios obra en el sufrimiento. Recuerda que Dios obra en el sufrimiento. Mira, lo estaba diciendo hace unos minutos. Jesús entonces sufrió. Jesús se dolió en el camino a la cruz. Él pasó por todo esto, y todo lo que Él hizo en su camino a la cruz y en la cruz no fue inútil. No fue inútil. Aunque su sufrimiento y su dolor fue injusto, fue cruel y fue doloroso, al final tú encuentras en la historia bíblica que Dios obró en el sufrimiento, transformando la crucifixión y el dolor y el sufrimiento por salvación. No es que Dios mande el sufrimiento. Déjeme hago una declaración teológica. Dios no manda el sufrimiento. Dios no te castiga. Estamos en una dispensación en donde lo que te pasa no es castigo de Dios. No es. Son consecuencias de alguien más y a ti te golpeó. O fueron consecuencias de uno mismo que nos mandó a este sufrimiento. Entonces, aun y cuando estemos en nuestra propia vía dolorosa, porque alguien me mandó ahí y yo estoy lidiando con la consecuencia de alguien, o yo mismo tomé una decisión incorrecta y ahora estoy lidiando con el dolor de esa decisión, independientemente de lo que haya provocado que estemos en nuestra propia vía dolorosa, la buena noticia de todo esto es que aún en medio de los momentos más oscuros, más difíciles y más dolorosos en los que nos encontremos en la vida, ahí Dios mismo puede obrar a favor de nosotros. Es decir, que el hecho de que pasemos por una vía de dolor no significa que Dios se va a dar la media vuelta y nos va a dejar. Aún en medio del dolor, Dios puede obrar y provocar algo. En medio del camino de dolor y de sufrimiento, Dios obra muchas veces moldeando algo en nosotros. A veces Él pone manos y obra enseñándonos algo que no sabíamos a no haber sido por el camino doloroso que estamos encontrándonos. O inclusive yo te puedo decir que en muchas ocasiones el mismo sufrimiento que estamos atravesando es la ventana abierta para que Dios pueda entrar y entonces enseñarnos a la importancia de depender de Él. O crea el terreno más propicio para que Dios diga: hazte para un lado, hijito, hijita, que ahora me toca a mí entrar. Dios obra aún en el sufrimiento, y eso son buenas noticias, Costa Road. Dios obra en el sufrimiento. Entonces, cuando nos encontremos caminando por nuestra propia vía dolorosa, te vas a dar cuenta que no estamos cargando una cruz meramente de un material específico sobre nosotros.
pero a lo mejor estamos cargando una cruz de enfermedad, de injusticia, de traición, una cruz de pecado, una cruz de dolor, algo que pesa, algo que duele, y que influye en nuestro caminar. No es quizás la misma cruz de Jesús. Tú dices, es que yo no me la puse, es que yo no la pedí. Pero no sé cómo es que ahora encuentro este camino cargándola. Y lo peor de todo es que ni siquiera sé cómo quitármela. Cuando te encuentres en la vida caminando tu propio vía dolorosa, recuerda estos 3 conceptos. No niegues el dolor, el sufrimiento. Mira la cruz. Y recuerda que aún Dios puede obrar en medio del sufrimiento. Y ese es el mensaje el día de hoy. Amén. 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 Vamos a ponernos